Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9:10 de la mañana. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, a una emisión más del programa Matices, en nuestro programa de análisis y entrevistas y debates aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca precisamente establecer conversaciones sobre temas actuales, temas complejos, para que usted, oyente y televidente, le permitamos hacer una mejor conclusión de las tendencias de lo que ocurre en Costa Rica. Les recordamos que estamos en horario especial. Normalmente Matices es de 2 de la tarde a 3:30. Esta semana, producto de la jornada futbolística nacional, internacional y también lo referente al Mundial Sub-17 femenino, adecuamos el horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. La particularidad entonces es que estamos en vivo a través de Canal 2, también la imagen de la radio, estamos en vivo a través de 93.5 en cualquier parte del territorio nacional y en 93.5 FM en cualquier, o más bien en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo. Así es que hoy venimos, por supuesto, semana electoral, semana de segunda ronda. El domingo se realizará la segunda ronda. Ayer tuvimos aquí a don Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC. Y hoy nos acompaña don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos ayudará en una entrevista de fondo a establecer las respuestas a consultas que hemos intentado reflejen los intereses de ustedes, nuestros oyentes y televidentes. Don Luis Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Randall. Es para mí un placer estar aquí en esta linda cabina, pero también en este muy prestigioso medio de comunicación colectiva, y de hacerlo además por la radio, donde nos podemos sentar a conversar con cierta calma y no con los apuros de la televisión. Así que un honor para mí compartir este espacio con Gracias, usted. Don Luis Antonio. Y aunque estemos también por televisión, bueno, vamos a tener hora y 10 minutos de una conversación relajada para hablar de lo que le interesa al país. Normalmente en Matices, y lo vamos a hacer hoy, nuestra productora Isel Martínez prepara un reportaje muy cortito sobre un estado de situación. ¿Cuál ha sido el papel del Tribunal Supremo de Elecciones en este proceso electoral? Vamos a escuchar el reportaje que nos hizo Isel Martínez. Regresamos con la entrevista de fondo con don Luis Antonio Sobrado. Inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. La presente campaña electoral ha presentado tonos muy particulares, desde que el Tribunal Supremo de Elecciones anunció el inicio oficial de la contienda el pasado 2 de octubre, con un discurso de Luis Antonio Sobrado. El voto utilizado como método para premiar o para castigar las gestiones públicas es la forma más efectiva de presionar para que el rumbo del país sea el que sus ciudadanos empoderados quieren. Abstenerse de votar en blanco o anular el voto, que para efectos prácticos es lo mismo, no logra nada. El próximo 8 de mayo habrá nuevo gobierno, sí o sí. Se le entregará la banda presidencial al candidato más votado, sin importar cuántos costarricenses se queden en casa el día de las elecciones. A partir de este momento surgieron situaciones muy relacionadas con el órgano electoral. En primera instancia, cabe destacar que históricamente fue la primera ocasión que se abrieron las urnas en el extranjero. Es la primera persona que vota en el proceso electoral 2014. ¿Quién es don James Alvarado y qué está haciendo en Sydney, don James? Tenía 9 años de no poder votar y aproveché uno de los viajes que hice para sacar mi cédula nuevamente en Costa Rica. Pues muchas gracias, buenas tardes Costa Rica. Aquí estamos en el consulado, acabamos de votar, yo fui la tercera persona en votar y estamos aquí todos emocionados haciendo pelota, los costarricenses como siempre. En total fueron 61 mesas fuera del país y 12.654 electores habilitados.
Recordemos que en el país más de 3 millones de personas estaban empadronadas en 6.515 mesas electorales. Luego del escrutinio, Gustavo Román, asesor del Tribunal Supremo de Elecciones, admitió que la abstención se dio por múltiples factores y que quienes no fueron a votar no son las mismas personas que lo han hecho en el pasado. Y eso ha arrojado que se trata de una abstención debida a múltiples factores, no solamente a uno, a múltiples factores y de personas que no son las mismas. Es decir, no estamos hablando de un 30% que se abstuvo en el 98, en el 2002, 2006, 2010 y 2014. No, son personas que pueden votar en una elección y no votar en otra. Y es un nuevo esquema de participación también ligado al desalineamiento partidario, al hecho de que la ruptura fundante del sistema político costarricense, que fue la guerra del 48, ha perdido significación para las nuevas generaciones. En este contexto, el 31,8% del padrón, lo que representó 979.000 electores, no se presentaron a las urnas. Si tomamos en cuenta la cantidad de votantes inscritos, Luis Guillermo Solís logró el 20,4%, es decir, 629.000 del total de votantes, mientras que Johnny Araya un 19,8%, igual a 670.000 sufragios. Es decir, que si el abstencionismo hubiese sido un candidato, hubiera ganado la primera ronda electoral. Sin embargo, este no fue el único problema del Tribunal Supremo de Elecciones. El 14 de marzo confirmaron que un funcionario electoral habría robado varias papeletas del tribunal. Y días después, un periódico publicó que el órgano electoral pagó un contrato a un primo de Sobrado para alquilar una bodega donde se almacena el material electoral. En relación al tema, el ente electoral dio apoyo a Sobrado y añadió que no fue él quien alquiló la bodega, sino el tribunal, tras 5 instancias técnicas de validación. Que durante el proceso de contratación y desde el inicio, donde se toma la decisión inicial, ninguno de los señores magistrados formó parte ni estuvo involucrado en el proceso, únicamente las instancias administrativas, y que fueron finalmente validadas por nuestro departamento legal, cumpliendo con ello con todos los aspectos de legalidad establecidos para la ley de contratación administrativa. No hay un impedimento legal desde el punto de vista jurídico que nos haya impedido a nosotros poder formalizar con la empresa el alquiler de las bodegas. Elecciones atípicas, resultados que para muchos fueron inesperados. La segunda ronda trajo muchos matices relacionados al papel del Tribunal Supremo de Elecciones que analizamos a partir de este momento. Son las 9:18 de la mañana, gracias por estar con nosotros en Matices. Bueno, escuchábamos el estado de situación que nos hacía Isel Martínez, nuestra productora. Vamos a entrar a la entrevista de fondo. Don Luis Antonio, bueno, vamos a partir de lo macro, para ir entrando en detalle, no solo, y esto quiero contárselo a nuestra audiencia, no solo en lo que se refiere a la elección en segunda ronda del domingo, sino es una especie de reflexión sobre la campaña electoral. Me hace gracia, hay algunos elementos que se han ido cumpliendo de su discurso de octubre y de su conversación con la prensa. Eso lo veremos más adelante, pero ya en términos macros, y sin haber acabado, por supuesto, don Luis Antonio, ¿cómo calificaría este periodo electoral? Bueno, voy a iniciar contándole que el próximo sábado, la víspera de la jornada comicial, cumplo exactamente 15 años de haber ingresado al Tribunal Supremo de Elecciones, en un tribunal donde me he ganado el apodo del magistrado de los nuncas, porque me ha tocado asistir a las cosas más inusuales que se han dado en la historia electoral costarricense. Me dijeron, nunca como ahora tuvo que organizarse una segunda vuelta. Me lo decían en el 2002, nunca como antes hubo elecciones municipales separadas, nunca como antes hubo que suspender parcialmente la elección en diciembre de 2002, nunca como antes hubo referendo, nunca como antes plebiscito revocatorio de mandato, nuevo código electoral, etcétera, etcétera. Y a pesar de esos tantos nuncas que me ha tocado que enfrentar, creo que esta es la elección más inusual de la Segunda República. Yo soy así de radical en mi apreciación. Primero porque tuvimos una primera ronda marcada por algunos apuros financieros de los partidos políticos.
producto de la acción de inconstitucionalidad relativa a los bonos, que no se resolvió sino a la mitad de la campaña. También tuvimos renuncias de candidatos en esa primera votación, o en esa primera fase del proceso electoral, y tenemos un votante mucho más crítico, algunos con mucho enojo con la política, cuyas decisiones electorales no las define ni la tradición familiar, ni los spots publicitarios, ni los signos externos, sino que es una decisión que se toma sobre todo con la cabeza, no con el corazón y mucho menos con las vísceras. Hay un votante racional, hambriento de información y crítico de los discursos políticos. La prensa, las organizaciones de la sociedad civil, universidades y el propio tribunal se han puesto la flor en el ojal porque han sabido leer esa hambre de información y han organizado una elección donde nunca ha habido como hoy tantos debates, tantos encuentros, tantas discusiones y tantos mecanismos de acceso a información relevante para este proceso electoral. Creo que el clivaje del 48 ya es cosa del pasado. Creo que hay una serie de mitos electorales o de verdades establecidas que ya se han resquebrajado. Por ejemplo, siempre se dijo que una elección se ganaba sobre la base de publicidad mediática y de transporte el día de las elecciones. Eso ya no es cierto. Eso ya no opera para Costa Rica, una Costa Rica que abandonó definitivamente el marco bipartidista y que ha ingresado de manera definitiva y sin regreso a un modelo de multipartidismo moderado, en donde las segundas vueltas no van a ser la excepción, sino que pareciera que se van a convertir en la regla. Y repito, donde el votante tiene un escaso alineamiento partidario y que se toma muy en serio la elección presidencial. Y una segunda vuelta con una situación inédita donde un candidato hace retiro de campaña, aunque no renuncia a la candidatura porque la Constitución no lo permite, que marca una situación muy compleja que descolocó a todo el mundo. Es decir, es una elección donde la gente se pregunta quién es el adversario, donde inclusive en Río Revuelto ganancia de pescadores, es decir, donde se ha sembrado algunos importantes niveles de confusión y de incertidumbre, y desde luego la sustracción de unas papeletas en el proceso de producción de las mismas también fue un hecho inédito, un hecho lamentable, pero que dichosamente, y en esto quiero reconocer también el buen papel de la prensa, lo dio a conocer públicamente y eso nos permitió tomar una serie de medidas de aseguramiento que pasan sobre todo por introducirle distintivos a las papeletas, por ampliar las posibilidades de fiscalización de los partidos políticos y por custodiar a través de nuestros auxiliares electorales el material hasta el propio día de la jornada comicial. Así que ha sido un proceso electoral que nos ha puesto a prueba a todos y donde para mí la calificación 10, el sobresaliente, se lo colocaría a la ciudadanía costarricense, aunque también le daría muy buena nota a la prensa, universidades y al propio Tribunal Supremo de Elecciones. Don Luis Antonio, no tenía planificadas estas dos preguntas, pero me surgen las dudas en esta primera respuesta. Por un lado, hablando de mitos, dicen, y es lo que yo creo, que no se permite a un candidato renunciar constitucionalmente, digamos, está resguardado en el sentido de que un candidato, por ejemplo, no sea objeto de amenazas para que renuncie, y eso hace imposible que, por ejemplo, en el escenario más dramático posible, el crimen organizado se meta a política electoral, obliga a un candidato a renunciar, no puede renunciar. Digamos, más o menos está resguardado por ahí, no sé si es un mito o es el argumento oficial. En vista de lo que ha pasado en esta elección tan inusual, autopensándose el tribunal, ¿usted cree que debe de haber algún mecanismo para permitir la renuncia de un candidato, pensando sobre todo en lo que podría ahorrarse el país en una nueva ronda electoral? Yo creo que el país
al momento de redactar la Constitución del 49 está marcado por los hechos, un año antes. Y sobre todo lo que pasó con la elección del 13 de Alfredo González Flores, que fue un presidente que por no haberse alcanzado las mayorías dispuestas constitucionalmente, salió electo sin que hubiese sido siquiera candidato sometido a las urnas. Y desde luego también en la elección de Ricardo Jiménez, por ahí del 26, si no me equivoco, en donde sin hacer una nueva consulta el Parlamento lo invistió. Creo que de lo que se trata es de impedir que la elección presidencial se decida por acuerdos políticos, y que se decida en el seno del Congreso. Entendamos que cuando ninguno alcanza el 40%, el pueblo no ha elegido presidente. Y es necesario una nueva consulta para que por lo menos la mitad de los costarricenses le den legitimidad al nuevo mandatario, que no se nos olvide, es sobre todo el representante del pueblo. Si se permitiera este tipo de renuncias, el riesgo no solo es la negociación política, sino que un presidente pueda ser electo con el 10% de los votos del electorado. Y eso no da un mandato robusto que legitime políticamente al nuevo presidente. Así que yo creo que el constituyente fue sabio, y entender que el único capaz de transformar un ciudadano de a pie en presidente de la República es el pueblo, a través de una segunda votación. Pero tampoco lo asegura el sistema actual, porque no es la mitad de los costarricenses el que le da la legitimidad en segunda ronda a un presidente, es la mitad de los votos válidos. Claro, pero donde todos los electores tuvieron la posibilidad de participar. Ya si una persona se separa, se automargina en la toma de la decisión, es su decisión. Lo que está haciendo es dejando que los que vamos a votar tomemos la decisión por él. Así que los votos válidos expresan la voluntad popular, porque quien no vota en este país es simplemente porque decide automarginarse de esa decisión fundamental. Bueno, esto me responde la pregunta que seguía, particularmente de si usted creía que había que variarse el 40% para que, independientemente del porcentaje, quede un presidente electo en primera ronda, o aumentar de 40 a 50% para darle una mayor legitimidad. Mire, la regla, digamos, de origen del balotaje, que es de raíz francesa, es que en primera vuelta solo se gana por 50% de los votos o más. En nuestro país es un caso atípico al cual se suma Argentina y el caso de Nicaragua también, en donde el balotaje se define por o la elección en primera vuelta se decide por menos del 50%. Yo creo que ha sido una experiencia exitosa, porque sin balotaje correríamos el riesgo de elegir, en un marco de multipartidismo, correríamos el riesgo de elegir presidente por el 10% de los votos, pero al bajar del 50 al 40 ha racionalizado la segunda vuelta a solo 2 elecciones en 70 años. Así que creo que es una fórmula equilibrada. A mí me gusta particularmente el modelo argentino, en donde tiene 2 umbrales. Un umbral, no recuerdo exactamente los números, pero supongamos que se gana por un 40% en la primera vuelta, salvo que la distancia entre el primero y el segundo lugar sea muy amplia, en cuyo caso se gana por el 35%. Esa es una flexibilidad interesante, en donde cuando hay amplias diferencias entre el primero y el segundo lugar, el umbral baja. No deja de ser un modelo muy interesante, donde adecúa el umbral a las realidades políticas. En lo estrictamente formal, ¿qué falta de hoy al domingo, don Luis Antonio? Bueno, de hoy al domingo faltan pues los últimos aspectos logísticos del proceso. Recordemos que hoy están saliendo, por ejemplo, nuestros delegados a algunos consulados, donde habrá presencia de representantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Hacia los últimos días de la semana estaremos repartiendo material electoral
en zonas indígenas, en fin, la distribución de una serie de juntas que las hace directamente el tribunal, que eso nos falta, y que siempre se deja precisamente para estos días. Desde luego estar muy atentos al respeto a las vedas que surgen a partir de mañana. Recordemos que desde el lunes los partidos no pueden hacer manifestaciones en sitios públicos, pero a partir de mañana está prohibido la pauta publicitaria en medios de comunicación colectiva, como también la difusión total o parcial de encuestas. Vamos a estar atentos de que esas reglas se respeten y que por esa vía se respete el espacio de reflexión que el ordenamiento le da al costarricense antes de la elección, y pues algunos ajustes de última hora y tareas de última hora que tenemos que hacer, y básicamente esperar al domingo 6, al día. Denis, intentaré, y por eso voy brincando de pregunta en pregunta, porque intentaré aprovechar lo máximo con usted este espacio de entrevista. ¿Cómo calificaría la primera experiencia de voto en el extranjero? Puedo concluir que en primer lugar ha sido un éxito a nivel organizativo. Las cosas funcionaron tal y como han sido planificadas. Es un momento histórico donde por primera vez desde que este país es república independiente, sus costarricenses fuera del territorio nacional han tenido la posibilidad de votar. Este es un avance en materia de derechos humanos, de inclusión política de la más alta importancia. Costa Rica llegó con mucho rezago. Prácticamente todos los países de América Latina tienen la posibilidad del voto en el extranjero. Países como Colombia lo tienen desde 1961, el año que yo nací, y Costa Rica llega muy tarde a esa cita, posiblemente porque la proporción de emigrantes sea más baja en relación con otros países, pero creo que hemos dado un salto histórico y no hay vuelta atrás. En materia de inclusión política siempre se puede ir para adelante, pero nunca poner reversa. Teníamos un muy satisfactorio nivel de empadronamiento para hacer la primera experiencia en este terreno, y sin embargo no me esperaba el bajo nivel de participación. Especialmente no lo esperaba porque quien se toma la molestia de hacer un traslado de domicilio electoral que requiere de una gestión, naturalmente pensamos en que va a ir a votar. Entonces yo pensé más bien que el nivel de participación en el extranjero iba a ser más alto que en suelo nacional, y esa predicción desde luego no la acerté, porque el nivel de abstención fue por ahí del 70%, pareció una elección municipal en Costa Rica. Sí. Hay factores que lo explican, muy bajas temperaturas en Estados Unidos y en Europa, Super Bowl en la zona de Nueva York, año chino en Pekín, pero esas explicaciones no son suficientes. Ahí hay un misterio por aclarar, y esperamos que se reivindiquen los ticos en el exterior para el próximo 6 de abril y tengan una participación más decidida, porque hay una serie de voces que han dicho de manera equivocada desde mi punto de vista que hay que revertir el voto de los costarricenses en el exterior, y yo creo que es necesario coraje de esos ticos para demostrar que la patria peregrina, no por peregrina, es menos patria. Así que creo que tenemos posibilidad de reivindicarnos los costarricenses que vivimos allende nuestras fronteras. ¿Cuándo podríamos implementar oficialmente el voto electrónico, Luis? Eso es una importante pregunta, sobre todo porque el ordenamiento costarricense en la segunda mitad de la década de los 90 fue reformado para permitir evolucionar hacia formas de voto electrónico, y podrá ver que ya llevamos 10, 20 años y hemos hecho bastante poco en este terreno. Sobre todo las limitaciones presupuestarias son las que han impedido avanzar de una manera más rápida y más incisiva en este terreno. Hay que recordar que el voto electrónico demanda una gran inversión de recursos públicos. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Claro que en el mediano plazo
la inversión va provocando ahorros hasta que en el curso de varios procesos electorales logramos abaratar la organización de las elecciones, pero hay una muy fuerte inversión que la crisis económica que ha sumido al planeta y al país en particular nos ha impedido buscar una inversión de semejante calibre. Desde luego que no renunciamos a ello, vamos a un piloto para las elecciones municipales, es un clima político más propicio porque hay menos sospecha, menos crispación y ese clima de mayor relajamiento ciudadano y de las dirigencias políticas nos permite ya hacer un experimento en vivo y a todo color y medir la aceptación de las personas. Desde luego que la amplitud de ese piloto dependerá de los recursos con que contemos en esa oportunidad. Bueno, y la última pregunta de temas electorales coyunturales. El tema de la equidad de género. Esta Asamblea Legislativa tendrá menos mujeres representantes que la pasada. Yo creo que son los partidos políticos los que están llamados a garantizar la equidad, porque si uno nota la elección, entonces las mujeres siempre van de candidatas de segunda y de cuartas, y eso nos genera un aumento en el número de hombres. La legislación ha buscado en los últimos años un equilibrio entre los géneros que no se ha logrado. Voy a tratar de poner en perspectiva mi respuesta. No podemos estar contentos de que hayamos bajado, a pesar de la paridad, de un 39% de diputadas a un 33%. Yo creo que eso nos tiene profundamente insatisfechos y deberían de tener profundamente insatisfechos a todos los costarricenses, porque es un paso atrás en esa lucha histórica de inclusión política de la mujer, que no es una minoría, que es el 50% de la población y que sin embargo, a pesar de tener el derecho al sufragio activo, el derecho a votar, en la realidad el derecho al sufragio pasivo, que es el derecho a ser electa, ha estado claramente mediatizado. Sin embargo, digamos que hay que ponderar este juicio. No es que volvimos a como era la situación antes de las cuotas. Antes de las cuotas había menos de un 10% de mujeres diputadas. Con la primera experiencia de cuotas subimos a un 18%. A través de un ajuste que hizo la jurisprudencia que obligó a los partidos a poner a mujeres en puestos elegibles de las listas, brincamos a un 35% en el 2002 y a un 39% en 2006 y 2010. Con el 33% no volvemos a las cavernas, volvemos a un número similar al 2002. Entonces, vamos a ver, no entendamos que perdimos la guerra de la inclusión política de la mujer. Y coincido con usted de que hay un lastre machista que se manifiesta en el interior de los partidos políticos, reservando encabezamientos y puestos uninominales o candidatos a puestos uninominales a varones. Pero ante esta realidad, creo que hacen bien las diputadas que integran la actual Asamblea Legislativa en tramitar un proyecto de ley que cuenta con buen ambiente, en el sentido de exigir también paridad en los encabezamientos. El tribunal acaba de rendir criterio favorable a esta iniciativa de ley en lo sustancial, en el lugar, en cuanto propone mecanismos específicos para que podamos asegurar que la mitad de los encabezamientos estén en manos de mujeres también. Nosotros lo habíamos propuesto en el 2001, habíamos propuesto a los diputados que los encabezamientos se sortearan para garantizar o para contrarrestar el sesgo machista que sabíamos que se iba a presentar, y la realidad nos dio la razón. Desgraciadamente, el mecanismo de sorteo fue desechado por la Asamblea que aprobó el Código Electoral de 2009. Como muchas otras iniciativas del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis, ya vamos a hablar de ellas. Vamos a la pausa comercial a esta hora 9:39, agradeciéndole a Carlos Prendis, que nos está reportando sintonía a través de redes sociales. Dice: desayunando política nacional, para ser más precisos, política electoral. Le recomiendo sintonizar Monumental. También a Natalia Rodríguez, nuestra colega,
que nos está reportando sintonía, y a mucha gente que a esta hora nos está reportando sintonía también a través de Twitter y de Facebook. Vamos a una breve pausa comercial, regresamos para ahondar un poco más en el sistema democrático y electoral costarricense, y no solo la coyuntura electoral de esta elección, con don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Exploramos sus contrastes, matices. 43 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices, en nuestro programa de análisis aquí en Radio Monumental. Recuerden que pueden opinarnos en tiempo real en Twitter en @monumentalcr y en Facebook en Noticias Monumental. Don Luis Antonio, pasemos siempre con datos de esta elección a analizar un poco más a fondo la democracia costarricense y el sistema electoral. El abstencionismo se mantuvo en esta elección, en esta primera ronda de elecciones. En una de las primeras conferencias que usted hizo, donde yo estuve presente, recuerdo que usted dijo una frase que a mí me llamó la atención. Dijo: el tribunal oye a los que hablan aún quedándose callados. ¿Qué dicen los que no votaron, don Luis? Bueno, yo creo que debemos de empezar recordando que Costa Rica tuvo una constante de participación electoral de 1962 a 1994 del 80% de la ciudadanía. Era realmente en un país donde el voto es obligatorio, pero no hay sanción por la abstención, es un nivel de participación excepcional. Sin embargo, esa participación cae al 70% en el año 98 y nos hemos mantenido en ese 70%, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Son 5 elecciones, son 20 años de una constante de participación del 70%. Yo lo que creo es que ya se estableció un nuevo modelo de participación electoral, un nuevo paradigma del cual será difícil salir en el futuro. Esto no significa que renunciamos a hacer un llamado constante a la ciudadanía, a estimularlo a través de nuestras campañas de publicidad que desarrollamos en proceso electoral, pero entender que la manera de hacer política cambió y que también el comportamiento del elector cambió, porque vea que es un elector mucho más atento, mucho más racional, mucho más demandante de información y crítico con los discursos políticos, y sin embargo con un nivel de participación menor que el histórico. Yo siempre he dicho que deseo, ojalá que el 100% de los votantes vaya el día de la elección. De hecho, hay una papeleta para todos. Aún en la hipótesis de que vaya a votar el 100%, habrá una papeleta para todos los costarricenses, y que sin embargo no hay que criminalizar la abstención. No, vamos a ver, el que decide no votar, como decía hace un rato, se automargina de la toma de una decisión fundamental, deja que otros decidan por él, y esto no lo hace un buen ciudadano, todo lo contrario, es algo reprochable desde el punto de vista de la ética ciudadana que podemos esperar de los costarricenses. Sin embargo, no por eso creo que debemos de criminalizarlo, debemos de tratar de entender qué nos está diciendo ese 30% con esa abstención, porque con su silencio habla efectivamente. Es decir, hay un mensaje político también en ese sector de costarricenses que siguen siendo costarricenses y ciudadanos, que hay que saber analizar y entender. Justamente por eso, desde las elecciones de 2006, hemos ido realizando estudios sistemáticos sobre el comportamiento del costarricense abstencionista. Y nos ha ido dando resultados periódicos y hemos visto cómo podemos comprender de una manera científica el fenómeno y atacarlo de una manera mucho más eficaz. Y sin duda el tema de la educación política, de la educación para la democracia es fundamental en este terreno, y de ir creciendo
no bajo amenazas punitivas, sino a través del convencimiento de que el abstencionista no logra nada. Si es que alguien quiere provocar algo con su abstención, está equivocado. Simplemente es una automarginación, como decía, y hace que mi voto, que yo sí participo, valga más. Así que hay que tratar de educar y ver cómo la situación de enojo o de indiferencia tenemos que revertirla en ese 30% de la población, porque en Costa Rica el abstencionismo no obedece a razones técnicas. Votar es relativamente muy sencillo. El empadronamiento es automático, hay centros de votación a la par de nuestras casas, hay fórmulas de transporte de electores, ahora se vota en el extranjero, llegamos en helicóptero a zonas indígenas y llegamos también a hogares de ancianos, cárceles y otros lugares. De suerte de que el no participar se debe a actitudes políticas de ese 30%, por indiferencia, por insatisfacción o por lo que sea. Donis, ¿han pensado ustedes recordemos que el 40% que se toma en elección de primera ronda y la ventaja que se toma en elección de segunda ronda es de los votos válidos? ¿Verdad? Si usted no va a votar, como dice don Luis Antonio, no afectará el proceso electoral, porque simplemente los votos válidos serán menos y el peso relativo será menos. A mí siempre me ha llamado la atención cuando un votante llega y vota en blanco, ¿verdad? Porque efectivamente está votando, digamos, está dando su voluntad política, que es decir, ninguno de estos señores me llena, pero no está afectando el 40%, ¿verdad? Porque queda fuera de los votos válidos. En esta reflexión, ¿ha pensado usted y ustedes como tribunal, Donis, si contar dentro de los votos válidos a los votos blancos para disminuir el umbral y darle voz a los que vayan a votar y voten en blanco, por ejemplo? Es una vieja discusión, y pues hay opiniones interesantes a favor y en contra de esa posibilidad. Yo lo que creo en lo personal es que la persona que va a votar y vota en blanco hace su trabajo a medias. Porque ¿cuál es el rol del ciudadano? El rol del ciudadano es elegir, y esto significa escoger alguna de las candidaturas en juego para que ésta pueda obtener una presidencia o una diputación. El que vota en blanco vota, pero no elige, y cumple por tanto su trabajo a medias. Es preferible o éticamente está en una posición superior al que se queda en casa, pero aún así hizo su trabajo a medias, porque es como cuando vamos a un restaurante vamos a comer y elegimos un platillo dentro del menú. El que no escoge ningún platillo del menú no almuerza, no está participando en serio de ese acto, digamos, de consumo de alimentos. Yo creo que hay que respetar esa decisión, porque esa decisión representa una opinión política que también hay que saber escuchar. Pero darle valor y provocar artificialmente una segunda vuelta a punta de votos en blanco, me parece que tiene efectos distorsionadores. Al fin y al cabo hay que darle valor a las personas que tuvieron el coraje de ir a votar y escoger a alguien del menú. Entonces, por eso yo pienso que lo razonable es mantener la regulación tal y como está. Bueno, en 2009 se estrenó un código electoral. El 2010 fue la elección que utilizó ese nuevo código electoral. Esto dejó como resultado investigaciones penales contra partidos políticos. El fiscal general nos dijo aquí en Monumental que él interpretaba que había algunas prácticas que los partidos políticos veían como normales, ¿verdad? Y tal vez no se leyeron el código electoral de 2009, y la seguían haciendo y ahora es delito. Entonces que él veía algunas costumbres arraigadas en los partidos políticos. ¿Cómo lo interpreta usted, don Luis Antonio? Yo coincido con las manifestaciones y opiniones del señor fiscal. En la patología del financiamiento partidario, digamos que hay diferentes niveles de infracción. Hay algunas infracciones que son fruto del
hay actuaciones de mala fe a través de prácticas delictivas de ocultación de ingresos o de simulación de gastos para acceder a la contribución del Estado, o de prácticas indebidas en la recolecta de donaciones privadas con toda la mala fe y que pues es merecedor de sanción. Pero también en el centro, entre esos dos extremos, hay un cierto comportamiento inercial. En política muchas personas dicen, eso siempre se ha hecho así. Y no todas las actuaciones en este terreno dependen de las dirigencias nacionales, sino que muchas cosas vienen de las dirigencias locales que, repito, por costumbre han hecho una serie de prácticas que antes no eran reprochables y que hoy sí. Muchos dirigentes políticos creyeron que se aprobaba un nuevo código electoral que, respondiendo a demandas ciudadanas, vino a transparentar las finanzas de los partidos políticos y a satisfacer el derecho de todos a saber de dónde provienen los dineros partidarios, porque recordemos aquel dicho popular de que quien paga la música manda en el baile. Es decir, ahí nuestra escogencia política tiene que tener como parte de la información necesaria previa el saber quién está cazándole dinero a los partidos políticos. Y sin embargo, repito, se continuaron haciendo esas cosas pensando en que el código y las nuevas reglas de transparencia financiera eran una figura decorativa y que este tribunal, el Tribunal Supremo de Elecciones, no iba a tener el coraje y la valentía de aplicar esa normativa. Y creo que hay mucho resentimiento a nivel de algunas estructuras partidarias por esta actitud nuestra, y que lamento que sea así, pero existe ese resentimiento. Bueno, generemos más resentimientos, porque ¿qué le pareció el voto de la acción de inconstitucionalidad de la Sala Cuarta sobre los bonos? Yo percibo que ustedes tenían unas mayores expectativas, porque usted sigue diciendo, después del voto de la Sala Constitucional, que el sistema de bonos sigue siendo un sistema absolutamente opaco. Le dije que generemos más resentimientos. Sí, no importa. Antes del voto de la sala, inclusive antes de la acción que cuestionó los certificados o bonos partidarios, yo decía que este mecanismo de financiamiento tenía dos pecados capitales, dos pecados de origen. Primero, era una fuente fundamental de opacidad financiera, como usted bien lo dice. Y segundo, generaban inequidad en la contienda. ¿Por qué inequidad en la contienda? Porque el valor de los bonos depende de la posición en las encuestas en que esté cada partido político. Esto significa que para 5 tienen algún valor y para los otros 8 que estaban en competencia son papeles sin ninguna importancia. Nosotros desde luego esperábamos que la Sala Constitucional los anulara de cuajo, ¿verdad? Y sin embargo, lo que hizo fue mantenerlos, pero introduciendo una serie de correctivos, sobre todo de quién podía negociar los bonos. Personas físicas costarricenses, medios de comunicación colectiva e instituciones financieras, a lo cual el tribunal añadió que los títulos tenían que ser emitidos nominativamente y que el traslado también tenía que ser nominativo, para que en la cadena de transmisión perdiéramos lo que habíamos ganado en transparencia. A lo que quiero ir, creo que el voto de la sala atenuó muchísimo el tema de opacidad, pero dejó sin resolución el tema de inequidad. Y por eso es que nosotros creemos que este modelo de financiamiento basado en bonos cuyo valor depende de encuestas, tiene que ser replanteado. Bueno, y sobre todo porque a uno le surgen dos preguntas casi existenciales en esta campaña electoral sobre ese tema. Por un lado, las encuestas han fallado en los últimos 3 procesos electorales y sin embargo siguen siendo la medición para repartir el financiamiento. Una pregunta existencial de ese lado. La otra pregunta: todos los partidos políticos consultados por la Sala Constitucional en este proceso de acción de inconstitucionalidad se mostraron de acuerdo con el uso de los bonos, es decir, con una diferencia de criterio con el tribunal. Cuando el tribunal impulsa o impulsará las reformas para el tema de los bonos,
tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, donde don Luis tiene un panorama ahí sí bastante opaco sobre músculo político para representarlo. Dos dudas existenciales sobre el tema de los bonos. Además, dos dudas que yo las tengo también, y que la tiene una gran cantidad de costarricenses, y que además refleja agudeza de parte suya en el análisis de la cuestión. Vamos a ver, la discusión sobre las encuestas. En la discusión sobre las encuestas ha habido una gran cantidad de personas que están diciendo que hay que ejercer mayores controles, o que hay que prohibirlas, o hay que estatalizarlas, en fin, una serie de, digamos, ideas que yo no comparto. El problema de las encuestas no son las encuestas en sí. Claro que hay que transparentar la elaboración de encuestas, pero lo fundamental, o el problema fundamental, es que el modelo actual deposita demasiado valor en las encuestas. Es decir, de las encuestas no solo depende el acceso a financiamiento, que usted bien lo señala, sino que también depende el acceso a medios de comunicación colectiva, porque al fin y al cabo, con algunas excepciones como Monumental, la verdad es que en los debates y encuentros con la prensa solo estuvieron 5 candidatos, cuando no menos. Esto significa que también las encuestas condicionan si tengo plata, pero además si tengo acceso a los medios, si los medios me van a cubrir. Así que esta incidencia tan definitoria de las encuestas es lo que hay que cambiar, y esto significa garantizar acceso a medios por otros mecanismos. Nosotros al menos hemos planteado 2 medidas alternativas. En el 2001 dijimos: reservemos parte del financiamiento, parte de la contribución del Estado, para no entregársela a los partidos, sino para colocar en medios de comunicación anuncios de todas las agrupaciones en pie de igualdad, dando a conocer candidatos y programa de gobierno. Eso fue rechazado por la Asamblea Legislativa. Y en el 2013 propusimos el mecanismo de franjas electorales, que fue adversado muy intensamente por la prensa, y donde ningún partido, ni siquiera los partidos emergentes, defendieron la propuesta. Nos dejaron solos en el escenario como autores de una ocurrencia, cuando en realidad solo 3 países de América Latina no tienen acceso gratuito a medios, y no son los mejores ejemplos de democracia continental. Ahora, ¿tendremos músculo para hacerlo? Bueno, eso es un gran desafío. Yo creo que no podemos llegar a plantearle a los diputados como única medida la eliminación de los bonos. Pero si esa eliminación está dentro de un paquete mayor que garantice acceso a medios de comunicación y dinero suficiente para las campañas electorales, podríamos tener peso en nuestros argumentos y ser convincentes en la propuesta. Pero viera que en Costa Rica hay dos sectores, digamos, muy contradictorios en su posición. Hay sectores donde están diciendo todo hay que cambiarlo porque nada sirve, ¿verdad? Y hay otros, en cambio, que dicen que cualquier cambio es peligroso para el sistema electoral. Nosotros rehuimos a ambos extremos. Creo que las cosas buenas que tiene nuestro sistema electoral, que nos hacen ejemplo en América Latina y que ha sido la base de la democracia más longeva de América Latina, lo es sin perjuicio también de ir haciendo ajustes para modernizar nuestro régimen electoral. Y nuestro principal desafío de modernización es equidad en la contienda y acceso a medios de comunicación, sin duda alguna. Voy a robarle 30 segundos para ir a una nueva pausa comercial. Regresamos para seguir con la conversación con don Luis Antonio Saurado, ahora encaminada hacia los últimos acontecimientos que ha tenido que enfrentar precisamente el Tribunal Supremo de Elecciones. Exploramos sus contrastes, matices. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Vamos a los últimos minutos. Lamentablemente don Luis Antonio no pudo quedarse
todo el programa. Suponemos que está súper ocupado en la semana previa a las elecciones nacionales, pero sí queríamos en algún momento saltar por los temas coyunturales, esos de los que nunca se habían ocurrido y que le tocaron a usted, don Luis. Queda claro que se vulneraron los protocolos con el robo de las papeletas. Lo que quedó claro además es que fueron muy eficaces en las medidas reactivas, ¿verdad? Es decir, lograron rápidamente individualizar y ver qué pasó, pero bueno, se violaron los protocolos. ¿Qué aprendieron de este proceso? De este, en particular, de la sustracción de las papeletas. Ciertamente fue una situación dolorosa que nunca esperamos que sucediera. Nos sentimos sentimientos como de ultraje de una persona además que es funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, es decir, de alguien que viene de nuestra propia casa. Pero creo que reaccionamos, como usted bien lo dice, de una manera eficiente, no solo en términos de investigar y detectar por dónde se había producido esa sustracción hormiga de algunas papeletas, sino que también reaccionamos prestamente a crear una serie de medidas de aseguramiento del proceso electoral que han resultado de suma importancia. La introducción de los distintivos nuevos en las papeletas, el mantener la custodia del material electoral hasta el propio día de las elecciones y sobre todo ampliando los espacios de fiscalización partidaria mediante un plazo extraordinario que han aprovechado de manera óptima los partidos políticos y especialmente el Partido Acción Ciudadana. Sí. Porque obviamente una junta poblada está absolutamente blindada contra el fraude. La clave de la pureza electoral está en que haya muchos ojos en cada una de las juntas receptoras de votos. Y eso lo garantizan nuestros auxiliares electorales, en primer lugar, que además son 4 ojos desde una perspectiva neutral. Pero también los miembros de mesa y, muy importante, fiscales partidarios. Así que yo creo que ha sido la mejor respuesta frente a esa situación. Estamos claros de que unas papeletas que anden irregularmente dando vueltas por el país no tienen la capacidad de preparar un fraude. Eso es evidente, no es materialmente posible que 10, 100 ni 1000 papeletas sean susceptibles o sean una herramienta para adulterar la voluntad popular. Hay una serie de controles cruzados, que impiden que así sea. Es decir, el solo hecho de que la única papeleta válida es la que lleva las firmas al dorso de los miembros de mesa, pues es un blindaje suficiente para evitar, repito, que unas pocas papeletas que anden irregularmente por ahí tengan la capacidad de ser una amenaza real al proceso electoral. No estoy bajándole importancia al hecho, pero hay que también colocarlo en su perspectiva. La pureza electoral no está en riesgo en Costa Rica, y mucho menos a la luz de las medidas de reforzamiento que nosotros adoptamos. Le insisto, yo creo que esto tendremos que averiguar y no solo quién fue el que sustrajo esas pocas papeletas, sino quién estaba arriba de ese señor. Esa tal vez es nuestro principal desafío, entender qué fue lo que pasó y con qué propósito se hizo, y eso está pendiente. Y sin duda seguiremos investigando. Le dice Tatiana Blandón en Twitter: el Tribunal Supremo de Elecciones goza de gran credibilidad ante el pueblo. Muy buena labor la suya, don Luis Antonio. Está sobrado, haciendo el juego de palabras con su apellido. Ahora bien, don Luis, a mí me llama la atención en este tema de las papeletas, porque después cuando Diario Extra hace una publicación sobre la contratación de la bodega, que lo señala usted por una relación con un primo sexto, que además debo de ser muy balanceado, no está prohibida por la ley de administración pública, sino hasta tercer grado. Luis es primo sexto de la persona que contrató, que además entiendo usted no tiene ninguna relación con él. La magistrada Zamora sale y a mí me da la impresión, porque fue muy fuerte, digamos, muy contundente en sus declaraciones, que en algún momento, aunque no lo dijo así, lo que estaba diciendo es que el Tribunal Supremo de Elecciones está recibiendo ataques en general. Hay algunos intereses en juego y sé que usted va a ser muy cauto al responder esta pregunta, lo entiendo perfectamente, y es que por una parte el Tribunal Supremo de Elecciones está imprimiendo las papeletas por primera vez en una imprenta privada, ¿verdad?
lo que le quita algún juego de oportunidades a la imprenta nacional. Que además, y entiendo por información que he ido recabando en los últimos días, ustedes les habían pedido que imprimieran unos afiches, creo, en las juntas receptoras, y habían dicho que no tenían tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero después se presentan como el adalid, y aquí me van a criticar, a mí lo sé, como el adalid de la transparencia, y dicen, tenemos la capacidad para volver a imprimir todas las papeletas del proceso electoral, aunque no tenían tiempo para imprimir los afiches de las juntas. El Tribunal Supremo de Elecciones finalmente apuesta por la del ICE para poner los distintivos. Y por el otro lado sigue estando, por supuesto, el interés político en el tema de los bonos y del financiamiento, para llegar a la pregunta que le quería hacer, si usted cree que este tema de la contratación de la bodega, el tema de las papeletas, más allá del hecho en particular, de alguna forma buscaba debilitar el músculo político o la confianza de los costarricenses en el Tribunal de Elecciones, don Luis, entendiendo que va a ser muy cauto con su respuesta. Sí, yo lo primero que tengo que decir es que nosotros podemos no compartir el enfoque que pueda tener determinados medios de prensa sobre ciertos hechos políticos, pero no por eso tenemos el derecho a desautorizarlos o desacreditarlos. A mí no me preocupa la prensa acuciosa, repito, aunque pueda no compartir enfoques o la oportunidad de ciertos reportajes, sino lo que me preocupa es las cosas que se pueden estar moviendo detrás de un hecho como este. Como les repito, me interesa o nos interesa saber quién está por arriba de este gesto que, como le decía, robarse 10 o 100 papeletas no es una herramienta para falsear una elección. Entonces lo que uno se pregunta es qué hay detrás de ello. No, vamos a ver, tenemos muchas ideas, o yo tengo muchas ideas, pero obviamente en primer lugar no puedo revelar detalles para no comprometer el resultado de la investigación, y habrá que ver si esas hipótesis de trabajo se confirman en la práctica. Pero, le repito, me parece que la intención con esta sustracción no era crear situaciones para adulterar la votación del 6 de abril, sino para desacreditar el proceso electoral y, ¿por qué no?, desacreditar a la institución electoral. ¿Eso sí lo creo? Sí, eso sí lo creo. No le puedo decir, no tengo certeza de quiénes, pero estoy seguro de que eso es lo que pasó. Una aclaración: la escogencia del ICE como la que nos ayudó con los distintivos responde que ya lo teníamos contratado como empresa, como institución o imprenta de contingencia por cualquier situación que se produjera en relación con Donnelly. Es decir, no fue una escogencia arbitraria, sino que estaba predeterminado que la contingencia era el ICE. Usted sabía, ya para ir cerrando la entrevista, disculpe, ahora sí, usted sabía, porque lo logré confirmar en el tribunal, pero no sé a qué nivel se manejó, si los magistrados sabían, este tema de que le habían pedido precisamente a la imprenta nacional, está temblando. Bueno, estamos sintiendo un movimiento sísmico. Don Luis y yo tranquilos aquí, porque la cabina monumental es antisísmica. Igual que doña Amelia dio el ejemplo en uno de los temblores fuertes que estuvimos hace tiempo. Bueno, ya casi vamos a terminar la entrevista con don Luis, así es que les vamos a pedir los reportes ahorita, después de la entrevista en redes sociales, se las estamos pidiendo ya. Un sismo aquí se siente más o menos, así que no puedo decir si fue fuerte o no, creo que fue fuerte porque nos están replicando a través de redes sociales. Ya casi vamos a habilitar la línea telefónica, no quiero dejar pasar las últimas preguntas de la entrevista. Don Luis, ¿usted sabía que que se le dijo a la imprenta nacional que imprimiera estos afiches y dijo que los afiches que van pegados en las afueras de las juntas receptoras, donde hay algunas instrucciones, y que entiendo algunos habían quedado dañados de las elecciones? Sí, fue bastante fuerte. Y sobre todo bastante largo. Sí, otra vez está temblando. Sí, bastante raro el sismo. Ahí sigue, Miguel, porque la cabina es antisísmica, entonces no nos movemos mucho. Pero bueno, ya casi vamos a abrir la línea telefónica. Don Luis, disculpe que que el temblor le interrumpiera 2 veces la pregunta. ¿Sabían que se hizo esta gestión ante la imprenta nacional y que ellos respondieron que no tenían tiempo
para imprimir en ese momento los afiches, no sé si se llaman afiches, pero son las cosas estas que se ponen afuera de la Junta de Receptores. Sí, eran cartelones con instrucciones de cómo votar, efectivamente, para ser utilizados en la segunda vuelta. Era una pequeña cantidad, porque era obviamente para poner únicamente en los centros de votación, y efectivamente tenemos una comunicación de que no estaban en posibilidad de hacer esa impresión durante esos días, así que es cierto lo que usted informa. ¿No le llamó la atención que después dijeran que tenían tiempo para volver a imprimir todas las papeletas? Ciertamente es absolutamente contradictorio una cosa con la otra. Y las últimas preguntas, antes de que se venga el próximo temblor. En todo proceso humano uno tiene certezas y tiene errores, ¿verdad? Las instituciones también. La clave está en que haya más certezas que errores en todos los procesos. ¿Cuál es para usted la mayor certeza del Tribunal Supremo de Elecciones en este proceso electoral? En este proceso electoral la mayor certeza es que... El mayor acierto sería más bien. Como organización electoral, creo que nuestro mayor acierto es saber aprender las lecciones que nos deja cada proceso y aprovecharlas para fortalecer la planificación del siguiente proceso. Esa es la mayor fortaleza de un tribunal, que además tiene como característica su absoluta neutralidad frente al juego político. Los magistrados tenemos un perfil técnico y no político, y por eso somos electos por Corte Suprema de Justicia, y la familia electoral es gente de carrera, es decir, que independientemente de que vengan y vayan magistrados, se garantiza la plena estabilidad laboral del conjunto de los funcionarios públicos. Es decir, una institución absolutamente confiable, orgullo de los costarricenses, pero el principal acierto es de este país, que en tiempos revueltos sabe mantener la serenidad, sabe mantener su confianza, y que ha madurado políticamente de una manera impresionante en este proceso electoral. Siento que somos más adultos todos en materia política, y esa es la principal garantía en democracia, esa ciudadanía atenta, participativa y crítica. ¿Y un error en el proceso electoral? No, ciertamente el que se hayan sustraído, aunque sean 3 papeletas, es evidentemente un error que nos debe de llevar a revisar los protocolos de seguridad y de ajustarlos ante esta realidad para evitar que se vuelva a repetir, y pues desde luego que hay algunas otras enseñanzas que nos obligan a un afinamiento, sobre todo de cara a las elecciones del 2016, que políticamente tienen un mucho más bajo volumen, pero que organizativamente son muchísimo más complejas para nosotros. Un mensaje final a los costarricenses, don Luis. Recuerden, costarricenses, que el próximo 6 de abril ustedes tienen el destino del país en sus manos. Hay que ir a votar, hay que ir a elegir presidente. No lo hicimos el 2 de febrero, la cita definitiva es este 6 de abril, y hay que recordar que aparte de elegir presidente, también hay que ir a votar por el país, por Costa Rica, que es lo más querido, por lo que nos une dentro de la diversidad, y por esa decisión que tomamos hace casi 70 años de mantenernos bajo cauces democráticos, que son los únicos dentro de los cuales podemos aspirar y tener la esperanza de solucionar los problemas nacionales con respeto para la diversidad y sobre todo los derechos humanos de toda la población. Don Luis, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Sé que está muy ocupado en pleno proceso electoral, pero muchas gracias por hablar con nosotros tan ampliamente sobre temas que son profundos, sin duda. Sin duda, Randall, y cuente conmigo. Yo he tenido un estilo desde hace 15 años de magistratura de puertas abiertas, y esto me obliga a dialogar con todo el mundo, y sobre todo a través de este maravilloso instrumento que tengo delante, que me hace entrar en todos los hogares, me hace entrar en los automóviles y en los centros de trabajo de gran cantidad de costarricenses. Bueno, muchas gracias. Antes de que se vaya, les cuento, ya está el reporte automático del sismo, 5.8 grados, en la escala abierta de Richter es el sismo, 5.8 grados, gracias al Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, 15 kilómetros de profundidad, a las 10:13 fue el sismo, a 109 kilómetros de Laurel de Corredores. Eso me parece que estaría en el mar, cerca de la frontera con Panamá, en la zona sur. Laurel de Corredores, 5.8 grados,
tenemos decenas de reportes de cómo se sintió. Vamos a ir a una pausa, regresamos para abrir las líneas telefónicas y que ustedes nos den el reporte de dónde se sintió. Tenemos reportes de San José Centro, tenemos de la zona sur fuertísimo, se sintió San Rafael de Alajuela bastante largo. Dice Smith Pérez que en Texas, donde está él, nos está escuchando, no se sintió nada, pero se enteró porque estaba escuchando la entrevista de don Luis Antonio. Curriabat bastante largo. Muy cerca del Tribunal Supremo de Elecciones se sintió leve, en Desamparados se sintió leve, en el tercer piso de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se sintió bastante fuerte, supongo que en ese edificio se sacudió fuertemente. La Aurora Heredia también. Vamos a la pausa, regresamos para abrir la línea 905-222-0000, que ustedes nos den los detalles de cómo se sintió en sus comunidades este sismo de 5.8 grados en la escala abierta de Richter, localizado a 109 kilómetros de Laurel de Corredores. Vamos a la pausa, regresamos, gracias por estar en Matices. Porque la realidad... Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, en esta entrevista con el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Una entrevista que estuvo caracterizada en los últimos minutos por un sismo. Uno, decimos nosotros, tal vez sea más de uno porque se sintieron bastantes sacudidas. Un sismo de 5.8 grados en la escala abierta de Richter, localizado a 109 kilómetros de Laurel de Corredores. A partir de este instante vamos a habilitar el 905-222-0000, 905-222-0000, para que ustedes nos cuenten sus reportes sobre el sismo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, muy buenos días, Andrés. Andrés, ¿de dónde nos llama? Aquí en Cartago Centro. ¿Cómo se sintió allá en Cartago el sismo? Demasiado fuerte. Cuando usted estaba ahí hablando y pero sigue hablando y sigue temblando, y se movía y demasiado fuerte se sintió en Cartago. Sí, se sintió tamaño rato, ¿verdad? Se movió. Claro, como te digo, vos primero dijiste, está temblando, y ya después seguiste hablando con don Antonio, y pues volviste a decir y seguía. Para mí fue más de uno. Andrés, muchas gracias, y gracias también por escucharnos, por supuesto. Estaba en sintonía de Monumental, la radio de Costa Rica. 10:30, 905-222-0000, para que nos brinde sus reportes de cómo se sintió este fuerte sismo de 5.8 grados en la escala abierta de Richter. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Luis Eduardo. Don Eduardo, ¿de dónde nos llama? San Pedro de Poás. ¿De San Pedro de Poás? Sí. ¿Cómo se sintió por allá? Sí, fue fuertecillo y largo, bastante larguillo. Fuerte y largo, ¿se cayó algo allá? No, sí, se sintió larguillo. Bueno, gracias, don Eduardo. Supongo que se asustaron por allá luego de, por supuesto, el antecedente que hay con el terremoto de Cinchona. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Jorge Juan Jiménez de Pérez León. Don Jorge, ¿cómo lo sintieron allá? Se sintió bastante largo, no tal vez con mucha fuerza, pero sí larga duración. Ok, gracias, don Jorge. Bueno, Pérez Celedón, relativamente cerca del sector de Corredores, donde se registró el sismo de esta mañana a 5.8 grados. Eso sí, el epicentro que nos está dando el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica dice que está el epicentro a 109 kilómetros de Laurel de Corredores. Esto es casi en el mar. Voy a intentar observar, mientras recibo las llamadas de ustedes, los mapas del Centro Geológico de los Estados Unidos, para ver precisamente si fue efectivamente sobre el mar. 905-222-0000, los reportes del sismo que a las 10:13 sacudió el territorio nacional. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Zúñiga. Don Luis Carlos. No, Carlos Zúñiga. Ah, don Carlos, gracias por llamarnos. ¿De dónde nos llama? De Desamparados de Alajuela. ¿Cómo se sintió por allá el sismo, don Carlos? Yo estaba acostado porque me siento un poquito enfermo. Ajá. Y yo lo sentí muy leve. Muy leve. De hecho, sí, correcto, eso fue lo que me hizo levantarme, pero demasiado leve, yo lo sentí. Bueno, dichoso, don Carlos, porque la verdad es que sí se sacudió bastante feo. Todavía no hay reporte del Centro Geológico de los Estados Unidos para determinar precisamente si fue sobre el mar. Tenemos más llamadas telefónicas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Randall. Hola, doña Elisa.
Ya me conoce, qué lindo. Ya le reconozco la voz. Gracias por llamarnos. ¿De dónde nos llama? Con mucho gusto, Santana. De Santa Ana. ¿Cómo se sintió por allá el sismo? Vieras que no se sintió aquí tan fuerte como así, como cuando te estás meneando en una mecedora, que te estás durmiendo, así lo sentí yo. Gracias, doña Elisa, por llamarnos y por darnos su reporte de este sismo y ayudarnos además a mí y a los costarricenses a saber cómo se sintió el sismo. Dice Maynor Campos Pérez, 109 kilómetros hacia dónde. Tenemos la duda también porque el Laboratorio de Ingeniería Sísmica no nos está brindando la dirección exacta. Voy a ver si en este instante, para darle la información más correcta, el OPSICORI de la Universidad Nacional tiene ya el reporte de este sismo para decirle 109 kilómetros para dónde de corredores, porque el informe del laboratorio solo decía a 109 kilómetros de corredores sin decir hacia qué punto cardinal. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Carlos Hernández Vargas. Don Carlos, ¿de dónde nos llama? Soy funcionario aquí de Acueductos Alcantarillados, de la sede de Pavas. Adelante, por favor, ¿cómo se sintió por allá? Aquí se sintió fuerte, pero digamos de manera de que fue muy largo. Yo estoy aquí en los edificios de aquí de la institución, con cada uno de 4 pisos. ¿Sí? Yo estoy en un edificio, en el 4º piso de uno de los edificios, y sí se sintió fuerte, pero fue largo. Muchísimas gracias, don Carlos, por su reporte a esta hora de la mañana del sismo de 5.8 grados en la escala abierta de Richter, registrado esta mañana que sacudió el territorio nacional. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, José, aquí de Limón, centro. Don José, ¿cómo se sintió en Limón? Largo y algo fuerte, puede haber sido unos 4 grados aquí, incluso el edificio de la corte fue evacuado. Toda la gente está fuera de la corte. Fue muy largo, sí. Muchas gracias, don José. Vamos a contarles, es que la página del OPSICORI está caída, pero vamos a contarles que el OPSICORI está recalificando la magnitud del sismo. El Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR nos lo está dando en 5.8. El OPSICORI lo está dando en 6.3. El sismo, tamaña diferencia, 0.5 grados en la escala abierta de Richter. Tamaña diferencia se está registrando esta mañana, mientras que vamos a ver si el OPSICORI nos da un mejor detalle de la localización. Dice: localizado 100 kilómetros al sur de David en Panamá. Esa es la ubicación completa que nos está dando el OPSICORI. Localizado 100 kilómetros al sur de David en Panamá, 6.3 el sismo según el OPSICORI. Seguimos recibiendo llamadas telefónicas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Mario Espinosa. Don Mario, gracias por llamarnos. ¿De dónde nos llama? De Cotobruz. Yo estoy en un lugar a unos 30 kilómetros de Cotobruz, un lugar que se llama Alfa. Ajá. Y viera que yo estaba en el vehículo bastante fuerte, sintió, yo creía que me estaba moviendo el vehículo. Sí. Y lo raro es que había gente alrededor mío, pues yo estoy en una actividad comunitaria con un médico. Ajá. Y la gente no se sentía que lo sintieran, solo yo creía que lo estaba moviendo el carro, no sé si era el temblor, pero bien fuerte, pero duró mucho, bien extenso. Don Mario, y antes de que se me vaya, aprovechando que es el oyente que ha llamado más cerca de la zona del epicentro, me llama la atención que usted diga que la otra gente parecía no percatarse. Después de que se dieron cuenta ya de que estaba temblando, ha visto gente saliendo de las casas, resguardándose ante este sismo, que insisto, acaba de recalificar el OPSICORI con una magnitud de 6.3. Sí, claro, al menos aquí donde soy yo hay un grupo de personas que están trabajando ahí, laborando por una escuela, tampoco se dieron cuenta. Yo le pregunté a los que están aquí en la atención médica que sintieron un movimientito, pero así leve, pero sí, el carro donde estoy yo sí se movía bastante y yo creía que me estaban haciendo una broma. Lo raro es que yo veía los cables y los cables no se movían, entonces fue como estilo como de hamaca, pero sí duró bastante, se bajó y volvió otra vez fuerte. Gracias, don Mario. Bueno, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR también está recalificando la magnitud. En este caso hay una diferencia sustancial entre los dos. El Laboratorio de Ingeniería Sísmica dice que la magnitud revisada es de 5.9, el OPSICORI dice que es de 6.3, pero los dos coinciden en que está muy cerca de David en Panamá. Seguimos recibiendo reportes. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Gracias, don Randall, soy José Joaquín Molina. Don José Joaquín, ¿de dónde nos llama? Me llamo de Guadalupe Centro. Gracias por llamarnos, adelante. Estoy a 300 metros al norte de la iglesia de Guadalupe. Ajá. Aquí no se sintió absolutamente nada.
Nada, Yo qué estaba dichoso. pendiente del programa que usted está dando con el señor Sobrado. Y vi lámparas, vi todo, no se movió absolutamente nada. Bueno, qué dichoso, don José Joaquín, porque aquí se sacudió bastante largo. Son las 10:38. Tenemos más llamadas telefónicas, 905-222-0000, para que nos haga su reporte de cómo se sintió el sismo de 6.3, según el Opsicori, esta mañana en el territorio nacional. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola. No, buenos días. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Rosemary. Rosemary. Sí. ¿De dónde nos llama, doña Rosemary? ¿De qué? De Siquirres, cuéntenos cómo se sintió por allá. Yo estaba lavando y sí, se sintió bastante fuerte. ¿Se cayeron objetos? Ustedes que están relativamente cerca de la zona de epicentro. Bueno, aquí en mi casa se cayeron unas cosas. Sí. Gracias, doña Rosemary. Bueno, ahí está, se cayeron algunas cosas en la casa de doña Rosemary en Siquirres. Tenemos más llamadas telefónicas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, don Randall. Luis Omar Rivas, de Limón. ¿Qué tal? Hola, Buenos días. Luis, nuestro compañero corresponsal muchas veces allá de lo que ocurre en Limón. Luis, tal vez, bueno, Limón es relativamente cerca de la zona del epicentro. Contanos cómo se sintió por allá, Luis. Bueno, efectivamente me encontraba acá en el centro propiamente de Limón y bueno, todo el mundo salió de los locales comerciales situados alrededor del casco central, bastante fuerte, Randall, muy fuerte acá en el centro de Limón. Inclusive pude ver que a una tienda cercana donde me encontraba se cayó un jarrón y se quebró. La gente muy alarmada de momento, algún protocolo de algunos bancos cercanos acá, vimos que sacaron a la gente y pues se encuentran en este momento nuevamente volviendo a ingresar a estos bancos cercanos acá al centro de Limón. Bastante calor y esto tal vez podría ser tal vez algún indicio, mucha gente lo relaciona, pero bastante fuerte acá en lo que respecta el casco central de la provincia de Limón. Perfecto, Luis, y supongo que hubo gente después que intentó resguardarse. Bueno, ahí se nos cayó la llamada con nuestro corresponsal en Limón, Luis Soma Rivas. ¿Tenemos más llamadas? Ok, bueno, les cuento, mientras esperamos las nuevas llamadas, 905-222-0000, estamos haciendo un repaso por cómo se ha sentido en todo el país, en Cartago Centro, en Poás de Alajuela, en Desamparados de Alajuela, en Santa Ana, en Pavas, en Cotogruz, donde se sintió muy fuerte, al igual que en Siquirres y en Limón. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Heiner Azofeifa, el de Palmar Sur. Don Heiner, gracias por llamarnos, también está relativamente cerca del epicentro. Por favor, cuéntenos cómo se sintió allá en Palmar. Sí, señor, efectivamente fue muy fuerte y muy prolongado. De hecho, aquí en nuestra casa sufrimos la caída de varios objetos y algunas gallinas que estaban afuera trataron como de guarecerse, meterse bajo de un árbol, pensaban que era algo un poquito extraño, ¿verdad? ¿Se cayeron objetos? Sí, señor, efectivamente, teníamos unos objetos en el área de la cocina y se cayeron unas ollas y unos vasos. De hecho, mi esposa ahorita está recogiendo una vasija de porcelana que tenía ahí que se quebró. Que se quebró. Sí, señor. Don Heiner, no sé si usted tiene vecinos cerca, pero no sé si ha observado el comportamiento de la gente luego de este sismo allá en David, Panamá. Usted está en Palmar Sur, relativamente cerca. Si la gente apostó por salir de sus casas y guarecerse, por ejemplo. No, don Randall, aquí estamos un poquito largo. El vecino más cercano está aproximadamente a 300 metros. Sí. Pero sí, hubo un sacudión bastante fuerte de los árboles y ya le digo que efectivamente se cayeron algunos objetos en la cocina y salí con la familia. Tenemos unas medidas de seguridad acá para salir, ¿verdad? Salidas de emergencia y acudimos. Estaba con mi familia, mi suegra, mis hijos y mi esposa y salimos al patio posterior, ¿verdad? A guarecernos por aquello que siguiera más, porque fue muy prolongado, efectivamente. Don Heiner, muchas gracias por llamarnos y por ilustrarnos también de cómo estuvo la situación allá en Palmar Sur. Reiteramos, el Opsicori dice que el sismo fue de 6.3 grados en la escala abierta de Richter, registrado su epicentro muy cerca de David, en el sector de Panamá. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, sí. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Jesús González. Don Jesús, ¿de dónde nos llama? San Diego, Entre Ríos. San Diego, ¿cómo se sintió allá Entre Ríos? Muy leve.
muy leve, sinceramente. Estaba viendo programas y usted cuando todo lo dijo, sí vi que la lámpara y unos cosas que tiene colgando acá en la sala se estaban moviendo, pero sí muy leve, y eso que estaba sentado. Gracias, don Jesús, por su reporte desde Tres Ríos, donde nos decía se sintió leve ahí por el sector de San Diego. 10:43 de la mañana. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Carlos Granados, Cartago. Don Carlos, gracias por llamarnos. Adelante, ¿cómo se Mira sintió? Que estoy igual con el de Guadalupe, no sentí nada. Vos estabas hablando con el señor del Tribunal Supremo de Elecciones. Ajá. Y no sentí nada. Ah, pues qué dichoso igual, don Carlos, porque aquí, viera cómo se sintió aquí. Esta cabina que es antisísmica, la nueva cabina de Monumental, igual se sacudió bastante. Hasta don Luis Antonio Sobrado, que es un hombre que siempre mantiene el equilibrio, lo mantuvo esta mañana, pero sí peló los ojos de lo que estábamos sintiendo aquí en la cabina Monumental. 10:44, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Randall. Sí, ¿cuál es su nombre? Víctor Olindo Cascante, para servirle. Don Víctor, gracias por llamarnos, cuéntenos cómo se sintió por allá. Mira, aquí en Santo Domingo de Aguabuena de Cotobruz, a mediados de San Vito con Ciudad Neidy, se sintió bastante duro y bastante largo el temblor, Randall. Bueno, don Víctor, pero es que ustedes están muy cerca del epicentro, se cayeron cosas ahí, como nos reportaban otros oyentes. Ah, sí, tamaño poco, claro, aquí estamos trabajamos en la municipalidad de Cotobruz, en un tajo aquí en Santo Domingo. Ajá. Y sí, se cayeron bastantes objetos de la caseta donde trabajamos. ¿Y la gente cómo se comportó, don Víctor? Y mira, todo el mundo bastante asustado. El coordinador le gritaba a los de las máquinas que estaba temblando, y era duro, bastante duro, y era. No, claro, sobre todo trabajando en un tajo, bajo esas condiciones, don Víctor. Sí. Gracias por tomarse el tiempo de llamarnos desde esa hermosa tierra al sur de nuestro país, la más cercana en territorio costarricense al epicentro registrado en David de Panamá, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Estamos intentando localizar al Opsicori porque ya tenemos algunos datos. Dicen que Talamanca, dice el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR, que Talamanca fue el lugar donde más fuerte se sintió en el territorio costarricense. Talamanca, en la provincia de Limón. Estamos intentando hacer contacto con Opsicori, estamos intentando hacer contacto con la Cruz Roja Costarricense o con la Comisión Nacional de Emergencias para que finalmente nos dé un balance de la situación esta mañana de este fuerte sismo que se sintió en el territorio nacional. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? José Joa. Don José. Sí, señor. Don José, gracias por llamarnos. ¿De dónde nos llama? Gracias. De aquí del Cantón Jiménez de Juan Viñas. En Jiménez de Cartago. Cuéntenos cómo se les fue allá con el sismo. Sí, bueno, hay bastante movido, fue leve, pero sí, bastante largo fue. Sí, ahí se cayeron objetos en Jiménez. Bueno, gracias a Dios, pues acá no, en mi casa no, pero sí fue bastante largo y muy nervioso, ¿verdad? Todos acá. Gracias, muchas gracias, don José, que nos llama entonces desde el sector de Jiménez. Vamos a ver si tenemos ya el contacto con la Cruz Roja. También podríamos intentar con doña Vanessa Rosario, la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, para ver cómo están manejando ellos la información que registran a esta hora de este fuerte sismo. Tenemos más llamadas telefónicas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Aló, buenas? Sí, buenas, ¿cuál es su nombre? Roy. Don Roy, ¿de dónde nos está llamando? Le hablo desde Cariri, Pocosí. No sé muy bien dónde fue el epicentro, pero por lo menos en esta zona no se sintió nada. Por lo menos yo estaba aquí en mi casa sentado y no sentí nada. Roy, es interesante que en Pocosí no se sintiera. El epicentro fue en David de Panamá. Dicen que la zona que más se sintió fue, según el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, fue en el sector de Talamanca. Tengo en línea telefónica, gracias a Isel Martínez, nuestra productora, al subjefe de operaciones de la Cruz Roja Costarricense, don Jim Batres. Don Jim, gracias por atendernos esta mañana. Le saluda Randall Rivera. ¿Podría indicarnos si existen reportes a esta hora de la mañana de alguna emergencia provocada por este sismo que califica al Opsicori con una magnitud de 6.3? Don Jim, muy buenos días. Sí, buenos días, tenga usted y todos sus radioescuchas. Efectivamente, producto del sismo, ya hicimos un sondeo a nivel de todas nuestras bases, principalmente tomando en consideración el punto, el epicentro que se está dando al sismo. Nos enfocamos más en todo el litoral del Pacífico Sur y Central. Realmente los reportes que tenemos es de un movimiento sísmico leve,
hasta el momento no hemos recibido por parte de ninguna de nuestras bases informes de daños o situaciones producto de este movimiento sísmico. Don Jim, recordarle y le pido por favor, aunque esté corriendo a esta hora con los reportes, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que hace la Cruz Roja costarricense a las personas cuando se viene un fuerte sismo? A veces uno ve en televisión las recomendaciones que se hacen en otros países. Anoche, por ejemplo, con el terremoto de Chile, veíamos a alguna gente en zonas costeras huir, evacuar la ciudad en carro, ¿verdad? Y era una presa interminable para salir de algunas ciudades de Chile. ¿Cuál es la recomendación que hace la Cruz Roja costarricense ante estas situaciones en un país como Costa Rica, que tiene tantísima presencia de sismos, don Jim? Sí, bueno, tal vez la principal recomendación que nosotros siempre damos y que es tal vez la más difícil de seguir es mantener la calma. Segundo, recordar que nosotros, precisamente por lo que usted apunta, de que vivimos en una región altamente sísmica, nosotros los costarricenses debiéramos de estar preparados para este tipo de situaciones. Eso implica que nosotros deberíamos de tener en nuestras casas un botiquincito de primeros auxilios, tener por lo menos ubicado algún lugar donde podamos tener alimentos perecederos que nos permitan, ante una situación ya de grande, una situación de magnitud, una situación de evacuación, poder contar con alimentos para las primeras horas. Adicionalmente a eso, tener un plancito de evacuación en nuestro hogar, cerciorarnos de que en nuestras escuelas, donde tenemos a nuestros niños, también pues por lo menos cuenten con normas de seguridad, normas de evacuación. Es importante tener una dotación de agua. Y otro punto que es para nosotros de vital importancia es que la gente tenga por lo menos un radiecito a batería para que puedan sintonizar los medios de comunicación y seguir las indicaciones que a través de los medios de comunicación, las diferentes instituciones de primera respuesta, brindamos minutos después de que tenemos un evento, una situación de emergencia o de desastre. Don Jim, muchísimas gracias. Nada más me queda una pregunta. La Cruz Roja integra el Centro de Operaciones de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias. Ya estábamos viendo la localización que hace el Centro de Estudios Geológicos de los Estados Unidos, que efectivamente da el sismo sobre el mar. Bueno, en el mar, no sobre el mar, en el mar. Y con esta intensidad ellos lo dan, con esta magnitud más bien, de 5.8 grados. Estaba revisando precisamente el centro de alerta de tsunamis, porque el sismo fue en el mar, sin embargo no se activa. El Pacífico centroamericano tiene alguna particularidad, entendiendo por supuesto, don Jim, que usted no es geólogo, que haga menos posible un tsunami o una reacción del mar ante este tipo de sismos tan fuertes. Como usted lo apunta, yo no soy científico, no soy un oceanógrafo como para poder determinar esa situación. Nosotros como Cruz Roja, por ejemplo, en la situación que se nos presentó anoche con la alerta de tsunamis que generó el Centro de Tsunamis del Pacífico, que se ubica en Hawái, pues inmediatamente entramos en contacto con la Comisión Nacional de Emergencias, que es el coordinador del Sistema Nacional, para que a través del Comité Asesor Técnico del área marítimo costera, pues se nos brindaran las recomendaciones necesarias y se nos pudiera poner al tanto de qué podíamos esperar. Hay que tomar en consideración de que no todos los sismos, dependiendo de muchos factores como la magnitud, distancia, profundidad, hay algunos que ya en automático generan alertas de tsunami, mientras que otros pues no. En ese sentido, pues lo que sí podría decirles es que nosotros siempre nos mantenemos en una estrecha comunicación con el Sistema Nacional a fin de que sean ellos los que nos den las pautas a seguir bajo estas circunstancias. Don Jim, muchas gracias. Don Jim Batres,
subjefe de operaciones de la Cruz Roja costarricense, quien nos acompaña esta mañana. Tenemos en línea telefónica 10:52 también a don Marino Proti, él es sismólogo del Opsicori. Entiendo, don Marino, muchas gracias por atendernos, que usted no está en el Opsicori físicamente, entiendo que estaba de vacaciones, pero bueno, usted históricamente siempre nos ha colaborado intensamente aquí en Noticia Monumental. Le cuento que los datos que está brindando el Opsicori oficialmente a través del Facebook, donde ya donde nos da el reporte oficial, dice que el sismo tuvo una magnitud de 6.3 ubicado muy cerca de David en Panamá, con 10 kilómetros de profundidad. El Centro Geológico de los Estados Unidos ya nos presentó la imagen del epicentro, que está sobre el mar. Esta es una zona donde hay muchísimo temblor. Don Marino, tal vez usted nos amplía con datos más científicos sobre este sismo de esta mañana. Gracias por atendernos. Buenos días. El sismo está ocurriendo y observando el mecanismo de ruptura del evento, indica que ocurre en la zona de fracturas de Panamá. Ese es el contacto entre la placa del Coco y la placa de Nazca. Es un sistema de fallas más o menos norte-sur. Son sismos completamente normales. En esa zona se presentan sismos de esta magnitud con mucha frecuencia, y la tendencia siempre ha sido de que eventos de esta magnitud generan una secuencia de réplicas bastante grande, porque la falla es relativamente débil. Don Marino, ahora bien, me llamaba la atención, por supuesto que tenemos como referencia lo que pasó en Chile ayer. Ayer hubo un temblor en el mar, en Chile, de 8.0, evidentemente la magnitud es mucho más alta. El sismo de hoy aquí fue de 6.3, 100 kilómetros al sur de David, Panamá, también sobre o en el mar. Estábamos viendo la página del Centro de Tsunamis en los Estados Unidos, Centro de Tsunamis del Pacífico. ¿Por qué no se activan alertas? ¿Tienen que tener algunas características del sismo para que se activen alertas de tsunami, tomando en consideración que este fue de una magnitud considerada, 6.3, y también en el mar, don Marino? Bueno, también hay que entender que el reporte que se genera inmediatamente después del sismo es un reporte preliminar. La magnitud que está reportando el Opsicori como magnitud preliminar es 6.3, sin embargo, la magnitud que reporta el Servicio Geológico es de 5.8. Es una diferencia relativamente grande. Sin embargo, aquí lo importante es que el mecanismo de ruptura es un mecanismo de desplazamiento de rumbo. Estos fallos no tienden a generar una mayor deformación, una deformación del fondo oceánico importante como para generar un tsunami. Y además, aún siendo de 6.3, tampoco tendría un potencial para generar tsunami. Entonces, los sistemas de alerta temprana lo que hacen es que detectan el sismo, calculan la magnitud es superior a 7, por ejemplo, no sé cuál es el límite que usarán, pero también comparan con el mecanismo de ruptura. El mecanismo de ruptura tiene que ser tal que produce una deformación del fondo oceánico importante, y este sismo ni tiene la magnitud ni tiene un mecanismo apropiado como para generar un tsunami, y por eso no se declara una alerta. Don Marino, por último, nos estaba recordando un tuitero, Marco Vinicio, que hoy se recuerda 31 años del sismo de Semana Santa, que creo que fue en 1983, y que casi fue en la misma región del sismo de hoy. Un comentario que está agregando este tuitero, don Marino. Sí, no, los sismos son diferentes. El del Sábado Santo 1983 fue un sismo de subducción. De la subducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá, esto bajo la península de Osa. Este sismo ocurre al sur-sureste de la península Burica, muy lejos de la zona de ruptura del sismo del 83. Y el mecanismo es diferente, es un mecanismo de desplazamiento de rumbo, el deslizamiento es completamente horizontal, y en la zona de contacto entre las placas del Coco y de Nazca. Bueno, don Marino, igual la curiosidad ahí de que también el Sábado Santo de 1983 era 2 de abril, igual que hoy a las 8:50 de la noche, que se registró un sismo que en ese momento tenía una intensidad, una magnitud, de 7,2. Gracias, don Marino Proti, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional.
10:57, vamos a finalizar aquí Matices. Tuvimos la entrevista a fondo de Luis Antonio Sobrado, por supuesto que los últimos 30 minutos los hemos dedicado a los reportes del sismo fuerte que se sintió en Costa Rica, 6.3 grados en la escala abierta de Richter, la magnitud, ubicado a 100 kilómetros de David en Panamá. Y con explicación finalmente de Don Marino Proti del OPSICOR. Y por supuesto que estaremos atentos, vienen las noticias, hay información importante esta mañana, está el reporte de inflación del primer trimestre del año, una actualización de lo que ocurre a nivel internacional y por supuesto muchísima otra información aquí en Noticias Monumental. 10:57, gracias por estar con nosotros en Matices, los esperamos mañana también a las 9 de la mañana, horario especial esta semana debido a la programación del fútbol durante estos días. Gracias por estar con nosotros, feliz mañana.